buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy, esta madrugada, el lunes 21 de octubre, está llena de noticias del ámbito regional. En primer lugar, bueno, ¿cómo decirles? Pues cuando apenas la región y cuando apenas los venezolanos nos empezamos a recuperar de las duras situaciones que se vivieron en Ecuador, situaciones que, por cierto, debieron dejarnos una lección y pareciera que no. ¿A qué me refiero? Cuando se produjo la protesta social masiva en Ecuador, nosotros desde acá, desde Venezuela, digo nosotros de manera genérica, pues casi que generosa, pero bueno, muchísimos venezolanos desde acá vieron el tema ecuatoriano como una extensión del tema venezolano y dijeron que Maduro, échale pierna, un tipo que no es capaz ni siquiera de hacer un mitin más o menos decente en la avenida Urdaneta de Caracas, que Maduro estaba, generando la ola de protesta social en Ecuador. Bueno, y resulta que no. Resulta que, bueno, los hechos se desarrollaron y fue evidente que allí había, por un lado, un actor social legítimo, la CONAIE, la Confederación de Organizaciones Indígenas, una organización importantísima en Ecuador, que tiene muchísimos años, décadas, ejerciendo una presión importante, una presencia importante en esa sociedad y en su devenir político. Y por otro lado estaba la agenda golpista de Correa, intentando cabalgar la protesta social, manipular la protesta social, utilizar la protesta social para sus propios fines. ¿Qué hizo Lenín Moreno? Hizo una cosa muy inteligente. Él supo entender que una cosa eran los provocadores de Correa y otra cosa eran los indígenas en lucha. Y él se puso a dialogar con los indígenas, aisló de esa manera a los malandros de Correa. Eso fue lo que hizo. Ahora, acá parece que no hemos entendido que la realidad es más compleja que nuestro escenario polarizado habitual. Entonces empiezan a ocurrir otras cosas en la región y alguien tiene la idea, ¿no?, maravillosa, mágica, de decir, todo esto es una conspiración del Foro de Sao Paulo, del Foro de Puebla, la izquierda comunista maluca tiene sus garras sobre el continente, se pusieron de acuerdo todos. Y por supuesto, ante una, iba a decir bolsería, pero ante una versión como esta, Diosdado y Maduro se mueren de la risa y dicen, sí, nuestro plan está en marcha, todo se ha ido cumpliendo. ¿Ustedes no vieron las declaraciones de Maduro? Maduro y Diosdado se parecen en este momento a Pinky y Cerebro, ¿no? Diciendo, vamos a conquistar el mundo y todo se nos está dando bien. ¿Por qué esto? Bueno, señores, pues están pasando un conjunto de cosas que son producto de los procesos complejos, complicados que se están viviendo en América Latina, en las distintas realidades, en los distintos países. Yo lamento muchísimo lo que está pasando en Chile, muchísimo. Primero por el afecto, por el aprecio que uno tiene por la democracia chilena. En segundo lugar, por el agradecimiento que uno tiene por lo que ese país ha significado en apoyo a nuestra lucha. Y en tercer lugar, por la gran cantidad de venezolanos que están en Chile huyendo de esta desgracia y de esta violencia y se encuentran allá con aquella situación, ¿no? Entonces, eso es lo primero que hay que decir. Pues hay una situación muy compleja en Chile. El diario El Mercurio, uno de los más importantes diarios de Chile, abre primera plana hoy con esta información. Ola de violencia no cede ante el toque de queda ni la suspensión de alza de tarifas. Protestas, saqueos y estados de excepción se extienden a regiones. La salida de militares a la calle no impidió que Santiago viviera las 36 horas más violentas desde el retorno a la democracia, con múltiples daños a la propiedad pública y privada. Se calculan que son más de 8 víctimas fatales
las que ya hay en Chile a propósito de esta situación. Más de 1.600 detenidos. Solamente en el metro de Santiago los destrozos se elevan a una suma superior a los 300 millones de dólares. Son más de 60 estaciones del metro de Santiago afectadas o destruidas. Una situación muy compleja. Sin embargo, es bueno saber también, es bueno ubicar también que la tensión, la gravedad de la situación no se limita a Santiago de Chile. Prácticamente en buena parte del país, al norte y al sur, ustedes saben que geográficamente Chile es una suerte de cinta extendida a lo largo de la costa del Pacífico del sur del continente. El diario La Tercera nos dice: la crisis que nadie previó, en su gran titular de apertura. El diario El Divisadero, que es ya les digo, por supuesto de Chile, ¿no? Pero estamos hablando, no, sí, también es Santiago, dice: oposición destroza al gobierno por manejo de crisis social. El diario La Prensa Austral dice: 500 militares salen a la calle a resguardar el orden público. El diario de Atacama dice: ola de violencia, municipio no abriría en una semana y colegios suspenden las clases. El diario del Mercurio de Calama: desmanes, daños y más de 100 detenidos en violentas protestas. Es una situación que, repito, excede a lo que es la zona metropolitana de Santiago y que, bueno, imagínense ustedes, pues, la Estrella de Iquique, Santa María de Iquique, detenidos y cierre del comercio por fuertes protestas. Es una situación muy compleja. Ahora, repito, nuestros estándares venezolanos no salen de la sorpresa, ¿no? Cuando uno sabe, por ejemplo, que en Venezuela, que en Caracas, ya casi se va haciendo habitual, ¿no?, que el servicio de metro se interrumpa y que la gente entonces tenga que bajarse del tren en pleno túnel y caminar por el túnel a oscuras sobre los rieles hasta la siguiente estación. Eso ocurre aquí en Venezuela, desgraciadamente, ¿no?, en un servicio que fue, bueno, la joya de la corona de los servicios públicos de nuestro país. Y en Chile, con un metro espectacular, está pasando esto, que los protestantes, entre comillas, destruyan su propio metro. Bueno, claro que para nuestros estándares esto es algo absolutamente sin sentido, como pasó también en el caso del Ecuador. En el Ecuador hay un aumento en el precio de la gasolina y sale el hipócrita de Maduro a decir: ¡qué horror! Están agrediendo al pueblo. Chico, el aumento del precio en la gasolina en Venezuela es muchísimo mayor, y además hecho de la manera más cobarde e irresponsable, porque todavía hoy, desde agosto del año pasado, todavía hoy la gasolina no tiene un precio oficial. Y tú vas a echar gasolina y entonces tú le das al bombero lo que se te ocurra, pues, ¿no? Y lo que se te ocurra, lo que le des, es un alza del 1.000.000% o de varios millones% en comparación con lo que es su precio oficial. ¿Me entiendes? Entonces, repito, para nuestros estándares, esto que está ocurriendo, esto que ocurrió ya en Ecuador y que ocurrió en Chile, no tiene sentido, no tiene razón de ser. Sin embargo, en esos países hay realidades específicas y procesos específicos que es mejor aproximarse a conocerlos antes de emitir una opinión. En el caso de Ecuador ya quedó claro, repito, había una agenda de lucha social legítima que intentó ser cabalgada por la agenda golpista de Correa. En el caso de Chile, bueno, esa misma sociedad está intentando entender lo que le está ocurriendo, está intentando comprender lo que le está ocurriendo. Un discurso simplista de parte nuestra, dice: no, porque es una conspiración comunista. Tú sabes que resulta que Maduro no es un gobernante inepto, no, es un genio del mal. Él y Diosdado son Pinque y Cerebro, que están en comando del Foro de Sao Paulo. Por el amor de Dios, ¿vale? Por el amor de Dios, ubiquémonos en la realidad y a partir del conocimiento de esa realidad, entonces seamos más eficientes. En principio, yo lo que puedo decir es que me hago solidario con el pueblo de Chile y con el gobierno de Chile en la búsqueda
de una reconstrucción de su paz social y de su tejido institucional. Hago votos porque la democracia chilena pueda seguir siendo espacio y refugio, no solamente para los venezolanos, sino por las esperanzas de cambio democrático y de progreso económico para todo el continente. Eso es lo que puedo decir. Pero, insisto, ponerse a hacer teorías conspirativas en este momento es realmente complicado. Finalmente, una cosa, una alusión que sí no quiero pasar por alto, ¿no? Hemos visto el canal de Maduro, que no es el canal de todos los venezolanos, burlándose del hecho de que cuando estalla la crisis, está el presidente Piñera en una celebración familiar, estaba cumpliendo años un nieto o algo así, y estaba en una pizzería. Ojo, sin guardaespaldas, sin gran despliegue de seguridad, sin carros blindados alrededor, nada. Estaba el señor Piñera, presidente Piñera, con su familia y su nieto en una pizzería, así de normal. Entonces, diciendo que reflejaba la insensibilidad de ese derechista y bla, bla, bla. Chicos, es que yo tengo que recordar, no te digo en pizzerías, yo te tengo que recordar las veces que aquí, cuando han asesinado venezolanos, cuando han asesinado manifestantes, uno prende el televisor y se encuentra a Nicolás Maduro bailando en una tarima. ¿Quién expresa mayor insensibilidad frente al dolor de la ciudadanía? ¿El derechista Piñera o el supuestamente izquierdista Maduro? Para que lo pensemos, y sobre todo para que ellos lo piensen, y para que si a alguien que está allí le queda algún vestigio de vergüenza, diga, caramba, qué riñón. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Usted escucha Unidad, La Fuerza es la Unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La Fuerza es la Unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Enfocados como estamos en nuestro tema, en nuestra crisis, no puede ser de otra forma, en la tragedia venezolana, en la emergencia humanitaria compleja que nos acogota y que nos sume en la miseria y en la violencia, bueno, y en todos estos elementos de la violencia social y la violencia política que también tienen su efecto en nuestro país. No olvidemos que este fin de semana se produjo también el doloroso velorio y sepelio de Edmundo Rada, el dirigente político de Voluntad Popular, que apareció atrozmente asesinado y cuyo sepelio fue una masiva demostración de dolor. Bueno, son tantos los elementos que están ocurriendo en nuestra crisis venezolana que a veces hay eventos muy significativos en las cercanías y no los tomamos en cuenta o no les ponemos el énfasis suficiente. Estamos pendientes, sí, de lo que ocurrió en Ecuador, estamos pendientes, sí, de lo que ocurrió en Chile, pero la tragedia que acaba de ocurrir en México no ha sido ponderada lo suficiente.
México es un país muy importante en la región. Su extensión, el tamaño de su economía, el hecho de que sea frontera con Estados Unidos, su larga tradición y su diplomacia, que en muchas ocasiones ha sido de manera vehementemente independiente, hacen de México un referente en la región. México y Brasil han sido polos en la región durante muchísimo tiempo. Bueno, México hoy está gobernada por un señor que se llama Andrés Manuel López Obrador. López Obrador ha demostrado en los pocos meses que tiene al frente de la administración el ser un peligro, ciertamente, para México y para la región. La manera como López Obrador ha iniciado su gestión repite, profundiza no los errores, sino los horrores de lo que fue el comienzo de la desventura chavista en Venezuela. Es una cosa realmente preocupante por nuestros hermanos mexicanos y por la importancia que tiene México en el contexto regional. Ahora bien, el pasado jueves ocurrió un evento de una gravedad inmensa. El pasado jueves en una comunidad llamada Culiacán, en el estado de Sinaloa, se produjo una operación para detener a un narcotraficante, un muy peligroso narcotraficante, el hijo del Chapo Guzmán. Se produce esta aprehensión y, bueno, el cártel reacciona con un poder de fuego desmesurado y se produce una batalla allí en Culiacán. Y la batalla terminó cuando el Estado mexicano se rindió ante el narcotráfico. Se rindió y le devolvieron a los narcotraficantes al hijo del Chapo Guzmán. Así lo reseña la CNN en español. Dice: pánico en Culiacán, Sinaloa. Detienen y luego liberan al hijo del Chapo tras cruento enfrentamiento. Las fuerzas de seguridad de México se enfrentaron el jueves en un prolongado tiroteo con presuntos miembros del cartel de Sinaloa, fuertemente armados, en una operación que vio la captura y posterior liberación de un hijo del narcotraficante encarcelado, Joaquín el Chapo Guzmán. Las fuerzas federales mexicanas detuvieron a Víctor Guzmán López, de 28 años, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en el norte del país, en lo que el secretario de Seguridad Pública del estado de Sinaloa, Cristóbal Castañeda, llamó una operación coordinada federalmente. Es decir, no una operación del gobierno de Sinaloa, del gobierno estatal, sino del gobierno federal presidido por López Obrador. Pero Guzmán López fue liberado por las fuerzas de seguridad después de ser aprehendido brevemente, una decisión que se tomó para proteger vidas, le dijo a Reuters el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Alfonso Durazo. Según ADN 40, una agencia de noticias afiliada a CNN, vehículos blindados con armamento de grado militar intercambiaron artillería pesada con tropas federales en Culiacán, en el corazón de Sinaloa. El tiroteo obligó a muchos residentes a huir en pánico. Otros permanecieron encerrados en sus hogares, mientras afuera los soldados participan en intensos tiroteos durante todo el día. Se ha pedido a los residentes que se queden dentro de sus casas y las escuelas quedaron cerradas hasta nuevo aviso, dijeron las autoridades. Las imágenes en las redes sociales parecían mostrar el terror desatado entre los habitantes de Culiacán. Columnas de humo negro ondeaban en el horizonte mientras las personas estaban en el suelo. Las madres reconfortaban a sus hijos mientras buscaban refugio detrás de los automóviles estacionados. Esta es la referencia pues, que hace la gente de CNN sobre lo ocurrido en México, concretamente en Culiacán. Yo debo destacar primero que estamos hablando, repito, no de una operación local, pues no de una policía municipal o estatal que se enfrentó a una banda más o menos armada, ¿no? Estamos hablando de una operación del gobierno federal mexicano, cuyo responsable, repito, es Andrés Manuel López Obrador. Y esa operación no solamente fue un fiasco absoluto
en cuanto a su diseño y ejecución, sino que además constituye la primera derrota en descampado que le da el narcotráfico a un Estado latinoamericano en un predio urbano, en una ciudad. Y en esa ciudad, repito, el poder de fuego que exhibió el narcotráfico, bueno, lo escucharon ustedes, pues, carros blindados utilizando artillería de grado militar, nada más y nada menos. El señor Andrés Manuel López Obrador justificó luego la decisión de liberar a el hijo del Chapo Guzmán, diciendo que, les leo textualmente para no incurrir en inexactitudes, así lo reportó BBC, la BBC de Londres. Violencia en Culiacán, los motivos de Andrés Manuel López Obrador para defender la liberación del hijo del Chapo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respaldó este viernes la decisión de su gabinete de seguridad de dejar en libertad a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán Loera, tras el sangriento enfrentamiento que se registró con la policía en Culiacán, Sinaloa. Las autoridades confirmaron este viernes que los enfrentamientos dejaron al menos 8 muertos, 16 heridos y 49 reos fugados. No puede valer más la captura de un delincuente que la vida de las personas, dijo López Obrador en su rueda de prensa diaria. Estaban en riesgo muchos seres humanos, subrayó. Su postura y la actuación gubernamental en el suceso en Culiacán generó una gran polémica en el país, reflejada en la prensa y en las redes sociales, que se inundaron con mensajes en contra del gobierno. Según la versión oficial, Ovidio Guzmán estuvo brevemente en manos de elementos de la policía y el ejército en la ciudad de Culiacán. Lo dejaron en libertad luego del asedio de comandos armados y de diversos ataques que se produjeron en la capital del estado de Sinaloa. El hijo del Chapo Guzmán había sido detenido para cumplir una orden de aprehensión girada por un juez como parte de un proceso para extraditarlo a Estados Unidos. Sin embargo, tras la captura hubo una reacción muy violenta, se puso en riesgo la vida de muchas personas, dijo López Obrador. En ese marco se tomó la decisión de liberar al narco. Tras lo ocurrido, el presidente consideró este viernes que su gabinete de seguridad tomó la decisión correcta porque estaban en riesgo muchos seres humanos. Esta es la versión que da el señor López Obrador de lo que lo hace protagonista, pues, de la primera rendición pública de un Estado latinoamericano ante el poder de fuego superior del narcotráfico. Esto lo hace, repito, este señor que desde que tomó el poder se caracterizó por ser una copia mala y ampliada de los horrores del chavismo en Venezuela, Andrés Manuel López Obrador. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y siguen ocurriendo eventos importantes en toda la región que afectan la dinámica, no solamente regional, sino también la dinámica del proceso de crisis política venezolano. Es muy relevante lo que acaba de ocurrir, mejor dicho, lo que está ocurriendo aún en Bolivia. Como todos saben, en Bolivia hubo ayer una elección presidencial
a la cual acudió como candidato de manera ilegal y de manera antiética el señor Evo Morales. ¿Por qué digo de manera ilegal? ¿Por qué digo de manera antiética? Porque en primer lugar la Constitución de Bolivia permitía una sola reelección. Esta viene siendo la cuarta. Hubo un debate en la sociedad boliviana, se produjo un referéndum, se sometió a consulta popular si Evo Morales podía ser candidato por cuarta vez y el pueblo dijo que no. En consulta popular, en referéndum, el pueblo de Bolivia dijo que no podía ser candidato Evo Morales. Sin embargo, utilizando lo que parece ser pues, una técnica ya habitual de los gobiernos corruptos latinoamericanos, utilizando un Tribunal Supremo de Justicia servil, Evo Morales pasa por encima de esa decisión del pueblo y se presenta como candidato. Bueno, en Bolivia hay una situación que los venezolanos podemos entender bastante bien. Pues, por un lado, un control importante desde el punto de vista económico de los pobres, de las personas que tienen menos recursos, y el Estado tiene mecanismos y resortes para ejercer influencia sobre estos sectores. Y por otro lado, hay también que decirlo, Bolivia, el gobierno de Evo Morales, utilizó millones y millones y millones de dólares provenientes del petróleo venezolano para hacer su trabajo en materia económica, y en medio de la corrupción y de las fallas, sin embargo, ellos han obtenido un resultado que ha hecho que los niveles de conflictividad social no sean tan intensos como en otras partes de la región. Eso hay que decirlo. Sin embargo, repito, la figura de Evo Morales se ha venido deteriorando en forma importante. Bueno, ayer se producen las elecciones y aunque todas las encuestas daban ganador ampliamente a Evo Morales en la primera vuelta, por todo esto que acabo de decir, resulta que no, chico, resulta que no. Resulta que se produce un resultado bastante más ajustado que debería llevar a lo que prevé la ley electoral boliviana y lo que prevé la Constitución de Bolivia, que es una segunda vuelta electoral, una segunda ronda electoral, una segunda elección en el mes de diciembre entre los dos candidatos más votados, que serían el propio Evo Morales y el periodista Carlos Mesa, periodista e historiador Carlos Mesa. Así nos lo refiere la agencia France 24, sí, en la web. Nos dice: Bolivia, Evo Morales y Carlos Mesa irían a una histórica segunda vuelta. Bolivia encaró este 20 de octubre las elecciones más reñidas del país en los últimos años. A las 8 de la noche, hora local, los primeros resultados, con una tendencia irreversible, ¿les suena la palabrita? Con una tendencia irreversible, apuntaron a un escenario que pocos habían imaginado hace unos meses, una segunda vuelta electoral. Con el 83% del escrutado, según los datos del órgano electoral, el candidato presidente Evo Morales logra un 45.28% de la votación y el expresidente Carlos Mesa 38.16%. La ley electoral boliviana exige el 50% de la votación para declarar ganador a alguno de los candidatos o que alcance el 40% con 10 puntos de ventaja sobre el segundo. Si no se logran esos dos topes, se ordena ir a segunda vuelta. Los porcentajes preliminares representan una ventaja del 7.12% para Evo Morales, insuficiente para proclamarse vencedor, lo que empujaría a una histórica segunda vuelta. Aún así, acompañado de miembros de su gobierno como el vicepresidente Álvaro García Linera, Morales proclamó un nuevo triunfo. Dijo que habría que esperar los resultados del campo y en ningún momento se refirió a la posibilidad de un balotaje. El pueblo boliviano, dijo, se ha impuesto para continuar con el proceso de cambio, bla, bla, bla. Ojo con esto, porque el resto de la información apunta a lo que podría convertirse en una severa crisis política en Bolivia con impacto en el resto de la región, sobre todo en un momento de tanta inestabilidad política, por ejemplo en Chile, y estando tan frágil la situación en Ecuador y en Perú. Escuchen esto.
La declaración de Evo, sumada al congelamiento de las cifras de votos escrutados, llamaron la atención de los observadores de la OEA y del candidato Carlos Mesa. En Twitter, la OEA consideró fundamental que el órgano electoral explique por qué se interrumpió la transmisión de resultados preliminares. Mesa fue más allá y llegando a la medianoche dijo en sus redes sociales que el Tribunal Electoral incumplió una vez más su palabra, pues según el candidato, este órgano se había comprometido a dar a conocer el 100% de los resultados. No vamos a permitir que se manipule un resultado que obviamente nos lleva a una segunda vuelta, escribió el expresidente. Si se confirman los resultados preliminares, esta sería la primera vez que Evo Morales no gana por mayoría desde que llegó al poder en el año 2006. Si fue una sorpresa la posibilidad de una segunda vuelta en Bolivia en unas elecciones que ya se antojaban cerradas, otra de las sorpresas de la jornada fue el resultado de Chi Young-jung, que en los sondeos estaba en un tímido cuarto lugar, pero que este 20 de octubre ocupó la tercera casilla con 8.7% de la votación según los resultados preliminares. Chi es un pastor evangélico que desde la misma campaña ya se iba posicionando como un fenómeno porque con apenas un mes de campaña electoral lograba un 5% de la preferencia en las encuestas. Pero ¿qué tenemos acá? En primer lugar, un sorpresivo resultado muchísimo más magro para Evo Morales de lo que él se imaginaba. Este sorpresivo resultado obligaría a una segunda vuelta electoral en diciembre, segunda vuelta electoral que, por cierto, tornaría extremadamente difícil la permanencia de Evo Morales en el poder, porque es perfectamente previsible que todas las demás formaciones distintas a Carlos Mesa lo apoyaran en esta segunda vuelta para vencer a Morales en el balotaje. Ahora, bueno, hay un problema, y este problema ya fue denunciado por los observadores internacionales. A las 10 de la noche, ¿ustedes recuerdan lo que pasó aquí en Venezuela con el caso de la gobernación de Bolívar? Bueno, está pasando en Bolivia, pero a nivel nacional. A las 10 de la noche, el Tribunal Electoral congeló los reportes, trancaron los reportes, y lo que ellos mismos habían dicho que era una tendencia irreversible queda en suspenso. Eso genera la protesta de los observadores electorales de la OEA y la protesta, por supuesto, de Carlos Mesa. ¿Qué nos dice todo esto? Esto nos dice que incluso en aquellos lugares donde supuestamente tenían más control y más respaldo, ¿no? Los gobiernos populistas están enfrentando una situación complicada que incluso los puede llevar al uso del fraude. Ya cometió fraude Evo Morales cuando pasa por encima de la voluntad popular en referéndum, o utilizando las argucias legales de un Tribunal Supremo de Justicia arrodillado. Ya eso es un fraude en sí mismo. Ahora, repito, cuando hay un resultado electoral distinto al que él esperaba, de repente el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia decreta una suerte de blackout de información y no se sabe qué está ocurriendo. Está escrutado el 85% de los sufragios. Hay un porcentaje que, por cierto, es de peligro porque está ubicado en las zonas apartadas y rurales de Bolivia. Así que ciertamente pues esos votos faltantes podrían significar una alteración quizás en la tendencia, pero lo inexplicable y sobre todo lo inadmisible es el blackout, porque precisamente así en la sombra es como opera el fraude. Repito, eso está ocurriendo en Bolivia. Yo quisiera, juntando ahora tema, este análisis de la realidad boliviana, este comentario sobre la realidad boliviana, con lo que estábamos diciendo anteriormente a propósito del tema chileno, yo quisiera que ustedes repensaran, ¿no? Si es verdad que todo esto que está ocurriendo en América Latina fuera obra de la mafia siniestra del Foro de Sao Paulo y los hilos que maneja como titiriteros la realidad latinoamericana desde La Habana, si eso fuera así, bueno, no tendrían esta sorpresita en Bolivia, ¿no les parece?
ni tuvieran al gobierno socialistoide de López Obrador reconociendo públicamente una derrota armada en manos del narcotráfico. ¿Entiendes? O sea, la realidad latinoamericana es bastante más compleja que una historia en blanco y negro. Yo quiero insistir en esto porque, les voy a decir por qué. Porque esa idea de que la historia es una suerte de comiquita de buenos y malos, eso es ¿cómo les digo? Eso es una herencia del modelo historiográfico chavista. Piensen ustedes cómo plantea la historia el discurso chavista. Bueno, Bolívar era bueno, Paz era malo. Bolívar era bueno, Santander era malo. Aquel cuento de convertir la historia en una cosa maniquea, ¿no? Donde los buenos son los que además terminan respaldando la idea que yo tengo del proceso político en el que estoy dirigiendo y todos los demás son los malos. Esa manera de ver las cosas es simplista y todo enfoque simplista tiende a ser engañoso cuando la realidad es complicada. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo yo acá? Bueno, que necesitamos echarle un poquito más de cerebro a lo que está ocurriendo. Así como en Ecuador se demostró que había una realidad de lucha social que intentó ser manipulada por el golpista Correa, pero no pudo. Bueno, en el resto del continente están pasando cosas que tienen que ser analizadas. Y para nosotros es importante, no porque seamos teóricos políticos, ¿no?, que estamos debatiendo en un seminario. No, nosotros somos un país que va a derrotar en un plazo X, nadie tiene una bola de cristal para decir cuándo será, pero va a derrotar este proyecto totalitario. El proyecto totalitario no es sostenible, está haciendo aguas por todas partes. Y este país va a derrotar ese proyecto totalitario. Nosotros tenemos la posibilidad y la obligación de construir un proceso de transición a la democracia que no tenga las debilidades, las fragilidades que estamos observando en otros lugares del continente. Bueno, ahí está el ejemplo de Argentina. Yo tengo un gran agradecimiento en lo personal, como ciudadano, como venezolano, al gobierno de Macri. El gobierno de Macri ha sido sumamente solidario con nosotros y en Argentina se le han abierto los brazos a los venezolanos sin los problemas que han confrontado en lugares como Perú, Ecuador o el mismo Chile. ¿Ok? Así que tenemos motivos más que suficientes para ser agradecidos y para estar solidarios con el presidente Macri. Pero ¿qué ocurrió en Argentina? Bueno, que se produjo un intento de proceso de cambios sin tener el piso político necesario y sobre todo sin tener el piso social necesario. Y chicos, a la vuelta de 5 años ahí tenemos otra vez a la señora Kirchner latiendo en la cueva para regresar al poder. ¿Entiendes? Por eso insisto, cuando digo que nosotros tenemos que echarle una ojeada profunda a lo que está pasando en América Latina, lo que está pasando en Bolivia, lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en México, lo que va a pasar en Argentina, lo que pasó en Ecuador, no es porque seamos analistas internacionales y vamos entonces a disfrutar de una conversación interesantísima sobre eso. No, nosotros somos venezolanos, somos un pueblo que, repito, está a las puertas de lograr derrotar al proyecto totalitario. ¿Qué vamos a hacer después? Me pregunto, ¿qué vamos a hacer después? Porque ya tenemos una experiencia. El 6 de diciembre del 2015 nosotros derrotamos electoralmente y en forma masiva al régimen. No estaba claro qué se iba a hacer después y luego ese capital político se despilfarró. Bueno, imagínense ustedes que mañana, pasado mañana, en enero, se produzcan un conjunto de circunstancias políticas, electorales, acuerdos políticos, que determinen la salida de Maduro del poder. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo vamos a articular nosotros ese proceso de cambios, esa transición a la democracia para que no tenga las fragilidades que han exhibido los procesos en Argentina, en Ecuador y en otras latitudes? De eso se trata. Y eso no se puede hacer, repito, con una mirada estereotipada
con una mirada simplista, con una mirada ideologizada. Ese es el planteamiento central que hemos desarrollado a lo largo de este programa. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. ¿Quieres un local comercial para tu producto o servicio? En el Inca de San Bernardino es la cosa, y Ávila Gallery lo certifica como el mejor lugar para disfrutar del deporte y la cultura. Un espacio totalmente renovado, auspicioso y en constante crecimiento. Síguenos en Instagram por @SanMiguelAsociados888 en números o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión con el tiempo justo de recordar a todos que mañana y pasado se va a producir el paro nacional de los maestros, el paro nacional del magisterio, un paro de 48 horas que va a abarcar toda la educación pública venezolana. ¿Por qué se produce el paro? ¿Por capricho? No. De hecho, prácticamente, yo lo he dicho antes, lo reitero ahora, para mí el paro como forma de lucha es casi una redundancia. La educación está parada porque el gobierno la detuvo. La educación está parada porque el gobierno la paró. Así están ocurriendo hoy las cosas. Tenemos un porcentaje altísimo que puede llegar casi o puede pasar el 45% de los docentes fuera de las aulas. Fuera de las aulas. Se han ido del país o se han ido de la profesión. ¿Por qué? Por hambre. En respuesta al maltrato salarial del gobierno. En respuesta al deterioro de la estima pública por ese muy noble oficio. En otros casos no han renunciado, pero han reducido al mínimo posible su carga horaria. Es el caso de los profesores de los liceos. El que tenía 50 horas se quedó con 8 horas de clase. ¿Para qué? Para poder utilizar ese tiempo en trabajar en otros sitios donde le dé, sí, para comer y para mantener a su familia. ¿Ustedes recuerdan la entrevista que le hicimos al profesor Carlos Garrido del Liceo Urbaneja Chepol, donde nos contaba cómo un colega había conseguido trabajo como colector en una camionetica de transporte público y obtenía 70.000 bolívares diarios, que es lo que cobraba quincenal como docente, como educador, y que entonces ese profesor no tenía cómo justificar ante su familia el dejar ese ingreso y regresar al liceo a trabajar. ¿Recuerdan eso? Bueno, por cosas tan terribles como esas, se para mañana y pasado la educación venezolana convocada por los diversos gremios del sector educativo. Yo creo que es demasiado importante que nosotros, como ciudadanos, como padres y representantes, recuerden, la educación no es un sector,
del país. La educación es una dimensión del país porque todo el mundo tiene que ver con el hecho educativo. Unos son maestros, otros son estudiantes, otros son padres o representantes, pero todo el mundo tiene que ver con el hecho educativo en Venezuela. Bueno, desde esa realidad nos sale asumir una responsabilidad también mañana. Yo suscribo esa convocatoria, yo respaldo esa convocatoria. Yo creo que nosotros como padres y representantes debemos abocarnos a prestarle apoyo a los maestros en lucha, porque la agresión que hace el régimen contra los maestros es una agresión contra nosotros mismos, es una agresión contra nuestros hijos. Incluso quienes tengan a sus hijos en colegios privados están sin régimen, porque la destrucción de la educación pública le da un perfil de todo el país, así tenga usted hoy a sus hijos en un colegio privado. Entonces, repito, el llamado es a movilizarse en respaldo a los maestros en lucha. Debo también hacer una salvedad, no en nuestro apoyo a los maestros, no, nuestro apoyo a los maestros es al 100%, pero sí tengo que decir, así como en el caso de Ecuador, yo condeno el hecho de que Correa intentó cabalgar con su agenda golpista la legítima protesta de los indígenas. Yo creo que en el caso venezolano, todos los actores políticos, repito, todos los actores políticos deben respetar la autonomía de los movimientos sociales y la especificidad de sus luchas. Yo creo que es demasiado importante que, repito, todos los actores políticos respeten la autonomía de los movimientos sociales y no intenten utilizar las luchas reivindicativas, las luchas de los trabajadores, las luchas de los sectores sociales como parte de una determinada agenda político-partidista. Esto es demasiado importante porque eso debilita la lucha de los trabajadores. Estamos claros, aquí todos los problemas sociales, económicos, etcétera, no tendrán solución real hasta tanto no haya un cambio de fondo, un cambio de gobierno y de sistema, un cambio económico y político. Eso está claro. Ahora, en la lucha hacia ese cambio, el camino no puede ser invadir a la sociedad civil e invadir a los gremios y los sindicatos. No se puede imitar el intervencionismo totalitario en los gremios y sindicatos, supuestamente para construir democracia. Entonces, repito, esos dos puntos que me parecen centrales. Primero, apoyo irrestricto a los maestros. Segundo, reclamar y reivindicar respeto a la autonomía de los gremios en lucha. Trabajamos para ustedes. La dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión, con Chua Torrealba, solo por RCR 750 AM.